4. Después de viajar 3 días junto a Montaron y Sfar en dirección al brazo amistoso, Abdel tenía que admitir que sentía una cierta simpatía hacia el quisquilloso Alflin. Desde luego, era bastante raro se pasaba el día quejándose de que la luz del sol resultaba demasiado intensa, aunque el cielo estuviera encapotado y de color gris la mayoría del tiempo. Su aversión por la luz, a veces, era ridícula y, otras, molesta. A Montaron parecía divertirle su compañero humano, Sfar, y para reírse de él lanzaba guijarros y ramitas a la alta cabeza del mago mientras caminaban. A Abdel le hubiera gustado hacer mucho más que gastar bromas a Sfar, tenía ganas de matarlo. Mientras el Alflin se burlaba y el mago pontificaba, mientras las horas transcurrían lentamente, Abdel maquinaba complicados planes para matar a Sfar, solo para pasar el tiempo. Sfar tenía una manera de hablar que confundía e irritaba a Abdel. Cambiaba el orden de las palabras y las repetía sin razón aparente, callaba cuando tenía que hablar y hablaba cuando no tenía nada interesante que decir. El mago se movía nerviosamente todo el tiempo, y aunque al principio Abdel lo compadecía porque era evidente que estaba desequilibrado, al final no podía pensar en nada más que en cómo le gustaría abofetearlo. Durante el primer día de marcha fue capaz de olvidarse del mago y sus tics, pero, cuando levantaron el campamento, Sfar le dijo lo que Abdel siempre había querido oír. «Sé quién es tu padre, tu padre». Abdel se incorporó, y Montaron, que había estado riéndose silenciosamente en la oscuridad, de pronto se quedó inmóvil. «Signo de interrogación abierta, ¿qué has dicho?», le espetó Abdel, ya que no se le ocurrió ninguna otra forma para invitar al mago a que continuara. Sfar empezó a decir Montaron. Y repitió Sfar. «Tu padre», dijo el mago, haciendo caso omiso del Alflin, «tu padre fue». «Ya basta», gritó Montaron, y el mago se volvió para encontrarse con su mirada. «¿Es que no ves que el chico es un poquito sensible respecto a ese tema?». Signo de interrogación abierta. «¿Cómo podrías saberlo tú?», preguntó Abdel a Sfar, sin prestar atención al Alflin. «Ni siquiera me conoces. Si no sabes quién soy yo, ¿cómo puedes saber quién era mi padre?». Montaron extendió la mano y la posó sobre el antebrazo de Sfar. El mago sacudió el brazo violentamente para desprenderse del contacto. «Debería sentirse feliz», dijo Sfar, sin dirigirse a nadie en particular, «debería sentirse feliz de ser el hijo de un dios, de un dios». Abdel suspiró. El hombre estaba loco. «Signo de interrogación abierta. ¿Soy el hijo de un dios?», preguntó Abdel. La ira ponía en su voz una nota a la vez tensa y tranquila. Signo de exclamación abierta. «Oh, sí. Oh, sí, ciertamente lo eres», repuso el mago, y su voz dejaba traslucir condescendencia. «Es obvio que mi amigo está loco», intervino, entonces, el Alflin, «pero es capaz de disparar fuego con la punta de sus dedos, y por eso voy con él». «Ciérrala, es hijo de Baal», repuso airadamente Sfar. Abdel suspiró de nuevo y se tumbó para pasar la noche. Sfar siguió murmurando para sus adentros un rato más, y su voz se confundía con el sonido de los grillos. «Enterré a mi padre el día que os encontré», dijo Abdel, más para él mismo que para el mago loco o el Alflin, «el único padre que he necesitado. No era ningún dios, y yo tampoco lo soy». Signo de interrogación abierta. «¿Y qué harías si lo fueras?», preguntó Montaron, y su voz sonó suave y acompasada con la ligera brisa nocturna. Abdel lo miró y, aunque estaba oscuro, percibió que el rostro del Alflin mostraba una expresión totalmente seria, lo que despertó su hilaridad. «Para empezar, desearía para mí mismo 1000 veces 1000 piezas de oro», respondió Abdel, y el Alflin rió. «Tiraría la costa de la espada al mar solo para ver si se hundía y convertiría en zombies a todas las personas que alguna vez han hablado mal de mí». «¿Me convertirías en el rey de aguas profundas?», preguntó el Alflin, siguiendo la broma. «Pues claro», repuso Abdel, imitando el peculiar acento de Montaron, «serías el rey del mundo». Los dos se echaron a reír. «Algunas veces la vida nos da sorpresas», dijo Montaron cuando, finalmente, se tumbó para dormir. «Sí», dijo Abdel, bostezando, «suele hacerlo». Abdel había estado en el brazo amistoso más de media docena de veces en los últimos años, pero cada vez que lo veía se sorprendía de nuevo. En el pasado, había sido una sólida fortaleza construida por una secta del dios Baal, entonces muerto. Se contaba que la banda de gnomos que regentaba el establecimiento se había hartado de los fieles y, después de años de interminables luchas, habían conseguido expulsar a los adoradores de Baal. Abdel había conocido a varios gnomos a lo largo de su vida, y le parecía poco probable que esas criaturas, que apenas le llegaban a la rodilla, pudieran expulsar a alguien de algún sitio. Abdel no sabía nada sobre el dios Baal, pero si era cierto que sus adoradores fueron expulsados de tan imponente fortaleza de piedra por ese pueblo de diminutos moradores del bosque, bueno, no resultaba nada extraño que su dios no sobreviviera a los tiempos de conflictos.
No obstante, las absurdas divagaciones de Sfar habían causado cierta impresión en Abdel. El hecho de que el mago hubiera centrado en Baal sus fantasías acerca de su ascendencia significaba que también él había oído la historia sobre los orígenes del brazo amistoso. Si hubieran estado en las tierras de los valles habría dicho que su padre era el Minster, y de haber estado en Siempre Unidos su progenitor habría sido Coreion Laretian. El brazo amistoso no era solo una fortaleza, sino una pequeña aldea. Dentro de los altos muros de piedra gris, se levantaban numerosos edificios, dedicados a servir a los viajeros de un modo u otro. Abdel y sus dos compañeros se acercaron a la puerta principal, y un pesado puente levadizo de madera bajó sobre un foso. Al aproximarse desde el sur, vieron que el foso aún no rodeaba toda la torre y que había equipos de excavadores y otros obreros deambulando desganadamente. La finalidad del foso, un nuevo añadido, era más aparente que defensiva, ya que el brazo amistoso nunca cerraba sus puertas, todo el mundo era bienvenido y la posibilidad de un cerco resultaba muy remota. Cruzaron el puente levadizo y la puerta sostenida por pilares, y se dirigieron, sin pérdida de tiempo, a uno de los mayores edificios que se levantaban en el amplio y abierto patio de armas. Incluso si Abdel nunca hubiera estado antes allí, el vocerío que llenaba el aire de la tarde le habría indicado que en ese lugar estaba la taberna propiamente dicha. Tenían que andar un buen trecho por el patio para llegar a la gran puerta de madera de roble, y se cruzaron con un trío de gnomos guardias. Al contemplar a esos diminutos guerreros, Abdel sonrió. Los guardias no medían más de 2 pies y medio, y llevaban armaduras de fantasía, aunque funcionales. Sus espadas cortas eran, sin duda, más pequeñas y más ligeras que la de Abdel. Uno de los guardias llevaba una lanza con el estandarte del brazo amistoso, consistía en un gallardete, más publicitario que heráldico. Los 3 gnomos saludaron con una inclinación de cabeza a Abdel y le devolvieron la sonrisa, y después centraron súbitamente su atención en la taberna. Abdel notó un repentino cambio en los sonidos que procedían del interior. Montaron también se detuvo y alargó la mano para impedir que Sfar siguiera avanzando. Signo de exclamación abierta: «No me toques», gritó el mago, y empezó a moverse nerviosamente. Signo de exclamación abierta es HSSS, le advirtió el alfín, al tiempo que los gnomos empezaban a acercarse poco a poco a la taberna. Lo que había alertado a los guardias eran las pausas en el torrente de risas y jolgorio. Después se oyeron fuertes vítores, un golpe, ruido de cristales rotos y un intenso gruñido. «Yo diría que no me lo voy a pasar mal ahí dentro», dijo Montaron, riendo. Los 3 compañeros de viaje se aproximaron a la puerta tras los gnomos. Abdel, justo detrás de los guardias, sintió en plena cara la presión de la algarabía cuando un gnomo abrió la puerta, y un instante después recibió el impacto de una silla. El mercenario cayó y no pudo ver cómo los pequeños gnomos se abrían paso entre la multitud. Sus puños eran pequeños, pero cuando los utilizaban a su propio nivel visual, hombres mucho más altos que ellos se desplomaban como sacos de harina. Abdel, furioso y sangrando por la nariz, se levantó, agarró la silla rota e inspeccionó la oscura sala, llena de hombres inclinados. No tenía ninguna esperanza de dar con el que había arrojado la silla, pero igualmente dirigió una mirada glacial a la concurrencia. Estallaron risotadas, y Abdel enrojeció, hasta que comprendió que no se reían de él, sino del hombre que los 3 gnomos sacaban de la sala. Arrastraban a un aldeano sucio y apestoso, cuya cabezota sonaba al golpear contra las toscas planchas de madera del suelo. Abdel miró al hombre que estaba inconsciente con rabia no disimulada cuando los gnomos pasaron por su lado. Montaron agarró la silla al ver que Abdel hacía ademán de abalanzarse sobre él. «Déjalo», dijo el alfín. «Ya ha recibido su merecido». Abdel se quedó inmóvil y trató de liberarse de la furia que le invadía, pero no pudo. Quería matar a alguien. Montaron lo miraba con curiosidad. «Signo de interrogación abierta, ¿ves?», le susurró Sfar. El alfín dio un empellón al mago y tiró suavemente de la silla. Abdel la soltó. «Necesitas una copa», dijo, y Abdel asintió. Entonces, una mujer gnomo se subió a la barra. «El siguiente que arroje una silla», gritó la mujer, «sentirá mi puño en sus partes». Hizo una pausa y eructó ruidosamente. «Este es un establecimiento de primera clase». La advertencia fue acogida con aclamaciones, y el típico caos de todas las noches volvió a adueñarse de la sala atestada. La cerveza era buena y, después de 3 pintas, Abdel empezó a relajarse. Estaba sentado a la barra con la cabeza baja, sin hacer caso de las riñas y las baladronadas de los parroquianos, cada vez más numerosos, de la taberna. No había hablado desde el golpe de la silla y, aunque no había sangrado mucho por la nariz, no quiso limpiarse la sangre. El gran mercenario estaba hecho un poema. Había sido tan rudo y arisco con Montaron que este muy pronto lo dejó, desapareció rápidamente entre la multitud y a poco ya dominaba un grupito. Fue más sencillo deshacerse de Sfar. El mago encontró un rincón oscuro en el que sentarse y murmurar para sí. Abdel no pensaba, simplemente estaba sentado y bebía.
No acostumbraba a compadecerse de sí mismo, pero los últimos 10 días habían sido un auténtico infierno. La perspectiva de partir a la mañana siguiente con el alfil y ese condenado mago gruñón no le atraía en absoluto. No obstante, su bolsa estaba cada día más vacía y no era probable que fuera a llenarse pronto. En el viaje a Nazgûl, si es que al final se decidía a ir, pasaría muchos apuros. Resolvió dejar que Montaron y Misfar se marcharan sin él y buscar un trabajo ahí, en el brazo amistoso, pero entonces recordó que lo había traído a la taberna. Gorion con su último aliento le había enviado a buscar a Abdel. No podía recordar los nombres. Maldita sea por toda la eternidad, masculló, ¿qué más da después de todo? Abdel pidió su cuarta pinta de cerveza a la brusca pero agradable mujer gnomo que atendía la barra. Cada vez le había pagado de una reserva de monedas de cobre que iba disminuyendo. No le dijo la gnomo cuando deslizó otras 4 monedas de cobre sobre la barra húmeda. Este es por el pórrafo en la jeta. Abdel asintió, aceptó la cerveza y después el trapo húmedo que la mujer le tendió. Se limpió la sangre de la cara y rió al ver que la mujer no se había marchado, sino que seguía ahí, enfrente de él, mirándolo fijamente. Deberían poner una ventana en esa puerta, le dijo. De ese modo, los clientes verían que se les viene encima antes de abrirla. Ya lo sugeriré, repuso la gnomo, y se echó a reír mientras esperaba a que se bebiera la pinta de un solo sorbo para servirle la quinta. En esa ocasión, aceptó las monedas. Bien hallado, señor mío, dijo a su lado una sonora voz con acento amniano. Abdel se volvió ligeramente a su izquierda y lanzó una mirada al delgado amniano que daba a entender claramente que su compañía no era bienvenida. El amniano retrocedió. Tú eres Abdel, dijo, Abdel Adrián. Signo de exclamación abierta. Dios. Exclamó Abdel, a media voz. ¿Era ese el hombre con el que Gorion debía encontrarse? Sí, lo eres, dijo el amniano guión. ¿Dónde está Gorion? Muerto, respondió Abdel, lacónicamente. Después se le hizo un nudo en la garganta, pero no lloró. ¿Quién es ese Adrián? Signo de interrogación abierta. ¿No eres Abdel Adrián? Inquirió el amniano. Yo soy Abdel, hijo de Gorion, y no respondo a ningún otro nombre. El amniano lo miró con estupefacción. Obviamente, el hombre era medio elfo. Su rostro largo y delgado, y sus orejas, a las que solo les faltaba un poco para ser por completo puntiagudas, ya lo probaban, pero sus brillantes ojos violeta indicaban de manera fehaciente que por sus venas corría sangre elfa. Su parte humana era claramente amniana, tenía una nariz grande y larga, y la piel, de un tono oliváceo. Iba vestido para entrar en batalla, lucía una armadura abollada, y era perceptible que no acababa de sentirse cómodo en ella. También llevaba un casco, lo que teniendo en cuenta dónde se encontraban resultaba una idea muy prudente. Fruncía los labios y le temblaban. Estaba nervioso. Pero has venido aquí para reunirte conmigo, dijo finalmente. Yo soy Khalid. Eso era Khalid, la última palabra que pronunció su padre mientras la vida se le escapaba por el ojo herido. Entonces, Abdel recordó que había otro. Ja, dijo. Tenía que reunirme con Khalid y con Ja. Con Jaira, sí, repuso Khalid, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque aún nervioso. Es mi mujer. Está ahí. El amniano se volvió instintivamente hacia una mesa situada en el otro lado de la sala, pero la multitud les tapaba la visión. Ven, dijo, siéntate con nosotros y cuéntanos qué le sucedió a tu padre. Era un gran hombre, un héroe a su manera, y lo echaremos de menos. Signo de interrogación abierta. ¿Qué sabes tú de eso? Le espetó Abdel, sintiendo de pronto como la bilis le subía a la garganta. Su voz era amenazante. ¿Qué tenías que ver con él? Khalid miró a Abdel como si el mercenario se hubiera transformado de repente en una cobra. Tenía miedo de Abdel y no podía ocultarlo. Era un amigo, respondió, eso es todo. No pretendía ser irrespetuoso. Abdel quiso decir algo rudo al amniano, pero no pudo. En vez de eso, rebuscó en su bolsa dinero para pagar su sexta pinta, pero solo sacó 3 monedas de cobre. Signo de exclamación abierta. Baal. Maldijo en voz alta, se puso de pie y lanzó las monedas a la multitud. En algún lugar, un borracho balbuceó algo ligeramente ofensivo, después de que una de las monedas de cobre le impactara con fuerza en la sien. Abdel se convirtió en el centro de las miradas, y más de un hombre, incluso los inocentes, se escabulleron a rincones oscuros. En el labio superior de Khalid aparecieron visibles gotas de sudor. Dios, dijo el amniano, ¿qué te dijo? Abdel bajó la vista hacia él, pero no respondió. Me gustaría invitarte a una cerveza, añadió Khalid. Por favor, ven conmigo. No conviene que llamemos más la atención, ¿no crees? Abdel gruñó y dejó que el amniano lo guiara a través de la multitud. Por un instante, vislumbró a Montaron. El alfil sostenía en la mano un monedero de seda, y Abdel hubiera jurado que le hizo señas. El mercenario respiró profundamente varias veces para tratar de calmarse, y, cuando Khalid dijo aquí está, levantó la vista y se quedó sin aliento. Jaira era muy hermosa.
Tenía aspecto medio elfa, como su compañero, aunque uno de sus padres también debía ser de Aun. Ambos guardaban un extraño parecido, sin embargo, tanto la herencia elfa como la humana favorecían más a Jaeira. Su cara era ancha y oscura, sus labios turgentes, y sus ojos casi del mismo tono violeta que los de Khalid brillaban con inteligencia. Su rostro estaba enmarcado por una espesa mata de cabello, que hubiera sido negra de ser totalmente humana. La sangre elfa, en cambio, hacía que resaltaran mechones de encendido color cobrizo. Aunque estaba sentada, Abdel se dio cuenta de que era de complexión fuerte, casi robusta. Vestía una almilla de cuero con rasgaduras que podrían haber sido causadas por sablazos. También llevaba armadura. Cuando sus ojos se encontraron, Abdel vio más que oye cómo emitía un grito sofocado. Se sentó sin mirar la silla. Era incapaz de apartar sus ojos de los de ella, y Jaeira no hizo nada para desanimarlo. Sus labios carnosos se contraían nerviosamente como los de su marido. Ella también se sentía inquieta y, pese a que Abdel nunca se interpondría entre un hombre y su mujer, deseó que su nerviosismo obedeciera a diferentes razones. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Abdel a ambos, aunque seguía mirando a Jaeira. Mi padre murió antes de decírmelo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo murió Gorion?, inquirió Jaeira. Mercenarios, repuso Abdel, como yo. Nos tendieron una emboscada en el camino del león. Maté a los hombres que nos atacaron, pero no con la suficiente rapidez. Hay fuerzas que no querían que nos reuniéramos, dijo Khalid. Gorion lo sabía. El amniano titubeó, y Abdel creyó que podía estar mintiendo. Fue por eso por lo que Gorion quería que te reunieras aquí con nosotros. Mi padre era un monje, dijo Abdel, un clérigo, un hombre de letras. ¿En qué podía estar metido para poner en contra de él esas fuerzas? ¿Qué os traéis entre manos? Abdel estaba enfadado de nuevo. No había podido culpar a los mercenarios de la muerte de Gorion. Esos hombres no hicieron nada más que lo que él llevaba haciendo desde que era adulto. Alguien los había pagado, y se necesitaba mucho dinero para contratar a 4 asesinos profesionales a fin de que prepararan una emboscada en medio de la nada. «Hay fuerzas», dijo Jaeira, con voz apenas audible en la sala atestada de gente que quieren provocar una guerra. Una linda camarera puso sobre la mesa 2 pintas de cerveza. Abdel apuró la suya nuevamente de un solo trago sin dejar de mirar a Jaeira. Signo de interrogación abierta. ¿No me digas?, preguntó sarcásticamente. Yo me gano la vida porque siempre hay una fuerza u otra que quiere la guerra. Es lo que la gente suele hacer. Jaeira estaba sinceramente confundida por esta última afirmación de Abdel y miró de manera inquisitiva a su marido. Abdel se dio cuenta de que le estaba preguntando algo más, algo de mayor importancia para ella y que la asustaba aún más. Khalid asintió, y Jaeira se volvió hacia Abdel. Esto es diferente, explicó con voz todavía más baja, y Abdel tuvo que poner mucha atención para oírla. Se trata de Tuer. Una botella de vidrio se hizo 1000 pedazos contra la parte posterior de la cabeza de Abdel, y Jaeira tuvo que esquivar los fragmentos. Abdel no se molestó en limpiarse el vino de la cabeza ni en quitarse los cristales de su pelo negro. Sirvió, se dio la vuelta, y la multitud se abrió como si fueran marionetas sujetas a sus articulaciones. En la puerta, bastante lejos, estaba el hombre que los 3 guardias nomás habían arrastrado afuera, el aldeano que había tirado la silla. El hombre, grande y apestoso, estaba tan borracho que apenas se tenía en pie. Abdel lo miró con dureza y fue como si el mundo que lo rodeaba se convirtiera en borrones y ecos. Abdel tan solo oyó como el borracho preguntaba directamente, ¿qué? La daga del mercenario voló por la sala como la chispa de un rayo, y al oír el pesado sonido que hizo la hoja de plata al hundirse en el pecho del borracho, Abdel sintió como la sangre se le subía a la cabeza. La fuerza del lanzamiento derribó al hombre, y pese a que hizo un movimiento, y después otro, estaba muerto cuando la cabeza golpeó contra el suelo. Abdel sonrió y dejó que el éxtasis del acto de matar disipara la ira y la sensación de hallarse en un túnel. Cuando salió del trance en el que se encontraba, parecía que la taberna se hubiera convertido de pronto en un pandemonium. Khalid lo empujó desde atrás y le dijo algo como «Pero, ¿qué has hecho?». Los clientes de la taberna se dispersaron, y las camareras dejaron caer las bandejas, rociando de cerveza y vino a los juerguistas, que, o bien huían, o contemplaban la escena atónitos. Incomprensiblemente, las camareras avanzaron hacia Abdel y, por un momento, este pensó que quizás era cierto lo que se decía que las camareras eran, en realidad, golems disfrazados. La sonrisa de Abdel se hizo más ancha. No le importaba. Signo de exclamación abierta. «Espera», gritó una voz familiar. La mujer gnomo de la barra soltó un agudo silbido, y las camareras se detuvieron. Incluso Abdel dejó inconcluso el movimiento de asir el sable que llevaba a la espalda. La voz era de Montaron. Signo de exclamación abierta. «Ladrón», gritó de nuevo el alfilín. Montaron estaba arrodillado sobre el cuerpo del borracho y sacaba un monedero tras otro de los pantalones del hombre muerto. «Debe de haber estado vaciando bolsillos toda la no, aquí está el mío».
dijo Montaron, con voz lo suficientemente alta como para que todos los presentes lo oyeran. Estás de suerte, susurró Khalid a un Abdel que continuaba indiferente. De otro modo, hubiera sido asesinato. Al oír la palabra asesinato, a Abdel se le puso la piel de gallina en los dorsos de los brazos. Agitó la cabeza y se acercó al alfil, con Khalid y Jaira a la zaga. Deberíamos marcharnos, cuchicheó Montaron cuando Abdel estaba tan cerca que solo él podía oírlo. Sí, repuso Abdel. Mi daga. Montaron sonrió débilmente y le tendió el cuchillo de hoja ancha. Abdel se fijó en que no goteaba sangre. Ni siquiera recordaba haber visto a Montaron retirándola del pecho del hombre, y mucho menos limpiándola. Embriagado como estaba y aún exaltado por haber perpetrado esa muerte, Abdel admiró la astucia de Montaron. Incluso bebido, comprendió que después de eso ya no encontraría trabajo ahí, pese a que el borracho había sido un ladrón, y además él había lanzado sus 3 últimas monedas de cobre a la multitud. ¿Signo de interrogación abierta, Nazkel? Preguntó Abdel. Sí, repuso Khalid, cuyo tono de voz dejaba traslucir incredulidad. Sí, Nazkel. ¿Sabía Gorion que era ahí a donde queríamos ir? Abdel se volvió, bajó la mirada y la clavó en el anciano. Después, miró al alfil, que observaba con expresión pétrea a Khalid. Este le dirigió una mirada interrogadora. Signo de interrogación abierta 5. ¿Entonces? Preguntó Sfar, que apareció de repente salido de la nada. ¿Quiénes son estos dos? Los clientes de la taberna empezaban a acercarse a los monederos exhibidos sobre el pecho del borracho muerto, y Abdel permitió que tiraran de él y lo empujaran fuera de la taberna. Sonreía, aunque tenía ganas de llorar. Para purgar sus pecados, dejaría que lo llevaran como un títere hasta Nazkel. 5. No seremos los únicos que intentarán ayudar, dijo Jaira a Abdel, mientras recorrían el camino, que parecía interminable, hasta Nazkel. Apuesto a que no intervino Montaron. Jaira se volvió para mirar al corpulento alfil. Obviamente, no apreciaba esa intromisión, del mismo modo que tampoco había apreciado las numerosas intromisiones de Montaron y Sfar en los últimos 7 días y medio. Montaron sonrió. ¿Cómo brilla hoy el sol, muchacha? Comentó. Abdel fingió no ver el fuego de aviso que brillaba en los ojos del alfil. Confiaba en que Montaron fuera lo suficientemente listo como para mantenerse alejado de Jaira. Esta escasez de hierro, prosiguió Jaira, haciendo como si Montaron no existiera, podría conducir a una guerra entre mi gente y la tuya. Abdel se detuvo, y los otros vacilaron sin saber si continuar o no, pero solo Jaira se paró. ¿Mi gente? Preguntó Abdel. Se volvió para mirar a Jaira, y fue la primera vez en todos esos días desde que se conocieron en el brazo amistoso que la miraba a los ojos. Abdel, que en muchos aspectos se sentía inseguro de sí mismo, se ponía nervioso cerca de esa mujer fuerte y hermosa, y esto le resultaba embarazoso. Estaban viajando con su marido. Amni, Jaira se detuvo, dándose cuenta de que no conocía a ciencia cierta la procedencia de Abdel. Gorion era del Alcázar de la Candela y te crió ahí, ¿verdad? Así es, respondió Abdel, sintiéndose de nuevo cohibido, aunque no sabía por qué. Entonces, quizás, empezó a decir ella de nuevo. Bueno, una guerra entre Amni y Puerta de Baldur, para empezar, con el Alcázar de la Candela cogido en medio. El Alcázar de la Candela puede cuidar de sí mismo, afirmó Abdel, rotundamente. Se dio la vuelta y empezó a andar de nuevo, pero despacio, permitiendo que Jaira permaneciera a su lado. Estaban varios pasos por detrás de sus compañeros, y Abdel observó al insólito grupo. Sfar aplastaba sin parar algo, aunque por ahí había pocos insectos. El mago murmuraba para sus adentros continuamente, pero desde que Jaira se había unido a ellos, Abdel estaba tan distraído que Sfar ya no lo importunaba tanto. Montaron se volvía y los miraba de vez en cuando. Parecía sentirse excluido o, por razones que solo él conocía, asustado. Khalid avanzaba resueltamente y hablaba poco. Las escasas veces que había abierto la boca en los últimos 7 días y medio había sido para hablar de lo que él llamaba su misión. Abdel, Montaron y Sfar se dirigían a Nazkel para buscar trabajo como guardianes de las minas, pero Jaira y Khalid parecían perseguir una causa más noble, y, pese a que la mujer trataba de ganar a Abdel para su causa, el joven mercenario no comprendía su urgencia. Los hombres luchan, le dijo, sin hacer caso de su bufido de protesta. Amni Puerta de Baldur, Amni Tetir, Tetir y Tetir, así son las cosas, así es como yo me gano la vida. Pero no tiene por qué ser así, dijo Jaira, con un suspiro. Signo de interrogación abierta. ¿Que no tiene por qué ser así? Inquirió él, sonriendo. ¿Cómo son las cosas o cómo me gano yo la vida? Montaron rió delante de ellos, y Abdel se dio cuenta de que el alfil podía oír lo que decían. Esto lo hizo sonreír. Alguien está saboteando deliberadamente el suministro de hierro en Nazkel y en otras minas, insistió Jaira. Algo en su tono de voz permitía pensar que diría algo más, pero decidió dejar el tema, al menos hasta el día siguiente. Aún estaban a más de 5 días de viaje desde el norte hasta Nazkel.
Montaron se detuvo y, sonriendo, se dio media vuelta. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué problema hay, bella Jaira? Yo digo que dejemos que siga el sabotaje, y cuando lleguemos ahí encontraremos al culpable, lo entregaremos y nos darán una gran recompensa. Jaira no prestó ninguna atención a Montaron al pasar a su lado. ¿Signo de interrogación abierta? ¿Recompensa?, preguntó Abdel. Pues claro, chico, repuso Montaron, y le dio una palmadita en el antebrazo al fornido mercenario. ¿Por qué crees que llevamos 13 días andando? ¿Para hacer justicia? Jaira se volvió hacia el alfil. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué sabes tú de justicia, ladrón?, le espetó. Los ojos de Montaron se endurecieron solo por una fracción de segundo, y Jaira retrocedió un paso. Como si percibiera el enfrentamiento, Khalid se detuvo y se volvió, pero no se acercó. Abdel mantuvo la vista fija en el alfil. Tranquila, chica, dijo Montaron, y soltó una risita. Solo es un negocio, ¿no? Signo de interrogación abierta. ¿Y en qué negocios andas metido, Montaron?, preguntó ella. Si te refieres a esos monederos en el brazo amistoso, repuso el alfil jovial, quizá deberías agradecerme que sacara al chico de ahí. ¿Que sacaras al chico de ahí?, preguntó Khalid. La brisa y los graznidos de un cuervo casi cubrieron sus palabras. Montaron lo miró y esbozó una sonrisa. Claro, dijo, a él y a todos nosotros. Luces de sueño, gritó de pronto Sfar, sueño de luces. Abdel, Montaron, Jaira y Khalid miraron al mago. Sfar estaba a unos 40 pasos por delante de ellos, y obviamente no se había enterado de la conversación que estaban teniendo. Abdel fue el primero en reír, después se le unió Montaron y luego Khalid, pero Jaira, en silencio, retomó la marcha tras Sfar. Por cierto, gracias por lo que hiciste, dijo Abdel a Montaron. No se merecen, chico, dijo Montaron. Estoy seguro de que me devolverás el favor. En su camino desde el brazo amistoso, pasaron por Beregost y durmieron incluso en camas de verdad en una posada que Montaron insistió en pagar. Su estancia ahí se les hizo muy corta a todos, incluso a Abdel, para el que dormir bajo las estrellas era tan habitual como dormir a cubierto. Todos se sintieron aliviados cuando, finalmente, llegaron a la ciudad minera de Naskel. Abdel no supo decir si era buena o mala suerte que se estuviera celebrando una especie de festival en un descampado a las afueras de la ciudad. De camino al sur, solo había escuchado malas noticias de Jaira y Khalid, incluso de Montaron, por lo que se imaginaba que Naskel sería una especie de ciudad fantasma. La imagen que se había creado en su mente era la de mineros desesperados mendigando por la calle, tiendas y otros comercios cerrados, familias cargando carros para dirigirse a pastos más verdes y el tipo de osca embriaguez que había visto en demasiadas tabernas de la Costa de la Espada. Pero, en vez de eso, vio una pequeña ciudad, llena de colorido. Por todas partes, había carros en los que los mercaderes ambulantes exhibían sus mercancías. 3 hombres ataviados con ropas multicolores hacían juegos malabares con antorchas encendidas. Un gnomo tocaba una alegre melodía con un instrumento que parecía una mezcla de gaitas y un carromato, y niños de aspecto saludable corrían por doquier, aparentemente sin ningún miedo. En las calles se veían soldados vestidos con el uniforme de Amn. Montaron dio un codazo a Abdel para que se fijara en un grupito de mujeres jóvenes que el alfil parecía encontrar atractivas. Me gustaría investigar sus minas, chico, bromeó el alfil, y después casi se dobló sobre sí mismo en un ataque de hilaridad. Abdel estaba muy seguro de a qué se refería el alfil, pero no replicó. Jaira gruñó, cuando la ciudad sea invadida por soldados, las mujeres como esas estarán muy ocupadas, dijo. Las mujeres como esas están siempre ocupadas, replicó Montaron. Además, no creo que muchos más soldados amnianos desperdicien su tiempo aquí. Al parecer te alegraría que partieran hacia el norte, alfil, dijo Jaira. Quizá ya sabes qué pasa aquí. Montaron rió, pero la risa tenía un tono que Abdel había ido percibiendo cada vez con mayor frecuencia en los últimos 13 días. Yo no sé nada, chica, le dijo Montaron. Sé incluso menos que tú, si todo esto de la guerra es cierto. ¿Alguien quiere que se derrame sangre en Puerta de Baldur y Anam?, replicó Jaira, molesta. Eso es todo lo que sé. ¿Y qué ocurriría si ese alguien fuera amniano?, preguntó Montaron, y sus labios dibujaron una sonrisa maliciosa. ¿Estarías, entonces, tan empeñada en detenerlo? Jaira tomó aire bruscamente. Estaba a punto de decir algo cuando se detuvo y se volvió hacia Abdel. Era evidente que el mercenario se estaba conteniendo la risa. Esto es muy serio, lo recriminó. Abdel sonrió y asintió. Deberíamos buscar una posada, dijo Khalid, que intervino para poner fin a una conversación que se deterioraba por momentos. Esta noche deberíamos descansar y partir hacia las minas por la mañana. Jaira asintió y fue tras él entre la multitud que se dirigía al festival. Abdel la siguió con la mirada, y Montaron lo notó. El alfil también desapareció entre la muchedumbre. Debemos irnos, hijo de Baal, dijo Sfar, sobresaltando a Abdel. El mercenario se volvió hacia el inquieto mago.
Ve con Khalid, mago, le dijo. Sfar titubeó, y Abdel extendió la mano hacia su brazo. Signo de exclamación abierta. No me toques, gritó Sfar, no me toques. 2 docenas o más de personas se pararon para ver qué ocurría y clavaron los ojos en Abdel, aunque obviamente era Sfar quien no estaba en sus cabales. Abdel suspiró, tratando de expeler el deseo de matar al quisquilloso mago, y se alejó. Abdel sabía dónde se dirigían todos, pero no fue con ellos a la posada. Había trabajado y había viajado con otras personas antes, algunas le gustaron y otras no. Lo habían acompañado otras mujeres en el pasado, pero ninguna consiguió conmoverlo como Jaira. Asimismo, calculaba que habría conocido a 1000 hombres como Khalid, individuos calmosos y serios que tenían una misión. Los montarones Alflings no abundaban en la Costa de la Espada. Se trataba de supervivientes astutos, que sabían qué había en cada bolsillo y detrás de cada puerta cerrada, o acababan por saberlo. Sfar resultaba un enigma. No era el primer loco con el que se encontraba, pero estaba loco y, al mismo tiempo, tenía destellos muy inteligentes pese a los desvaríos. Era capaz de hacer magia. Vagó por el festival preguntándose qué hacía él allí. Había seguido a 2 desconocidos con los que se había topado por casualidad. No, en realidad eran 4 desconocidos para cumplir una misión que ni siquiera comprendía y por la que, ciertamente, no le iban a pagar. Montaron parecía capaz de robar lo suficiente como para que pudieran pernoctar en posadas y comprar algunas cervezas, pero esa no era la manera en la que Abdel quería ver mundo. Él era capaz de trabajar para mantenerse, y eso era justamente lo que quería hacer. No obstante, había el problema de las minas, ¿o no? Al principio, el festival logró enmascarar los problemas, pero Abdel los fue percibiendo cada vez con mayor claridad a medida que hacía su recorrido. Había carros de mercaderes, desde luego, y la gente de Nazkel se detenía a curiosear, pero casi nadie compraba. Los hombres se veían nerviosos, y las mujeres, serias. «Están sirviendo cerveza», le dijo Montaron a su espalda. «¿Te vienes conmigo?» Abdel dio media vuelta, divertido y sorprendido por la habilidad que tenía el alfil para aparecer y desaparecer entre la multitud a su capricho. Abdel nunca sería capaz de entender la diferencia que suponía ser mucho más bajo que todos los demás. Su problema era más bien el contrario. «Aquí pasa algo raro, ¿verdad?», preguntó. «Si estás hablando de las minas». «Sí», repuso Montaron. «Entonces, ¿dónde está nuestro patrón? ¿Quién nos pagará por proteger las minas?» Montaron sonrió y se encogió de hombros. «Mañana iremos a las minas y lo averiguaremos». Mientras tanto, dijo el alfil, sacando una bolsa de piel gastada del bolsillo interior de su camisa, «Aquí tienes algunas monedas para gastar. Diviértete un poco en el festival y reúnete conmigo en la posada para tomar algunas cervezas». «No puedo aceptar este dinero». «Es el que te ha dado de comer desde que salimos del brazo amistoso», le recordó Montaron, aunque no esperaba que Abdel se sintiera culpable. «Tómalo y mira qué puedes encontrar, por el bien de todos». El alfil hizo un gesto con la cabeza hacia un carro de mercancías concreto, rió, y volvió a desaparecer entre el gentío. Abdel observó el carro y a su propietario. El hombre iba vestido como un calisita, pero sus rasgos delataban un origen norteño. Abdel coligió que podía ser de aguas profundas o de Luskan. Ofrecía una colección de frascos de vidrio y plata, quizá perfumes. El mercader notó que Abdel lo miraba y lo saludó con una amplia sonrisa profesional, que dejaba al descubierto una dentadura incompleta. Pócimas voceó el hombre, y su acento indicó a Abdel que estaba en lo cierto al pensar que provenía del norte. Elixires, drogas y ungüentos para todos los males y cualquier eventualidad. Abdel se acercó. Las monedas tintineaban en la pequeña bolsa que aún llevaba en la mano. Signo de exclamación abierta. «Señor». Lo saludó el mercader. «Ya veo que necesita algo». Abdel se sintió legítimamente confundido ante esas palabras. «Signo de interrogación abierta, ¿de veras?», preguntó. «¿Y qué necesito?». El comerciante rió. «Usted es un guerrero», le respondió, y miró apreciativamente a Abdel de la cabeza a los pies. «Y estoy seguro de que es muy bueno. Sabe cómo cuidar de sí mismo, pero de vez en cuando no puede evitar que una daga o una espada afortunadas lo alcancen». Un sorbo de esto, el mercader levantó un sencillo frasco plateado de la colección que exhibía en su carro y no sentirá ningún dolor. 4 monedas de cobre y una cerveza tienen el mismo efecto. Signo de exclamación abierta. Repuso el mercader, sin perder la sonrisa ni por un instante. «Ja, seguro que sí, señor, pero a la mañana siguiente la herida seguirá estando ahí si la trata solo con cerveza. En cambio, esta preciosidad hará que desaparezca. Es un secreto de tiempos muy antiguos y puede ser suyo por un módico precio». Signo de interrogación abierta. ¿El secreto, la droga? Signo de exclamación abierta. La droga, por supuesto, replicó el comerciante, y después echó una rápida mirada a la pequeña bolsa que Abdel sostenía en su manaza, a no ser que tenga una bolsa más grande en algún sitio. Abdel rió y se acercó aún más.
Preguntó qué contenían los otros frescos y oyó historias que nadie en su sano juicio hubiera creído. Había algo en el acto de regatear con ese comerciante falsamente jovial que lo calmó. En los últimos 10 días y medio, había estado más tenso que en ninguna otra ocasión en su vida. Todo había cambiado abruptamente y, al mismo tiempo, parecía moverse a cámara lenta. ¿Signo de interrogación abierta ácido? Preguntó Abdel, sin entender la palabra. Sí, señor mío, sí, respondió el comerciante. Se trata de un brebaje muy peligroso, quema como fuego líquido. Es una creación de los genios locos de Netheril, y hoy está a la venta al precio que un hombre honesto, como usted, pueda pagar. La cuestión de qué podía pagar exactamente un hombre honesto desencadenó un largo debate tras el cual Abdel se internó de nuevo en la multitud con un frasquito de plata, otro de vidrio un poco mayor y todavía 4 monedas de cobre en la bolsa de piel.